son aquellas que aumentan o aquellos componentes que aumentan la inflamación aguda, que esto nos va a llevar a un edema en el músculo liso principalmente, que eso ya lo vemos en la inflamación. Entonces, la C3A, la C4A y la C5A van a ser las anafilotoxinas. Esta C3A, C4A y C5A me van a aumentar lo que es la cascada de la inflamación principalmente. Entonces, en la vía clásica y en la vía de la leptina, la convertasa de C5 es la que me va a formar la C5A, que se me va a llevar a las anafilotoxinas. Y posteriormente, lo último que me va a producir es la lisis por medio de la formación de ¿qué? ¿Cómo se llama este componente cuando ya está el C5b, el C6, el C7, el C8 y el C9? ¿El microtúbulo, creo que es? Son los microtúbulos que me van a llevar a la lisis. Entonces, esta vía, tanto la clásica como la de la leptina, miren que se unen después de las moléculas de reconocimiento, forman la convertasa de C3, después de C5 me forman C5b y C5a, C5a pasa a ser las anafilotoxinas, que me van a aumentar ¿qué? La inflamación principalmente, y la C5b con la C6, con la C7, con la C8 y con la C9 me van a llevar a la lisis celular. Lisis celular que se produce porque se produce un daño en la membrana. A diferencia de la vía alterna, que en la vía alterna tenemos la convertasa de C3, que esa convertasa de C3 me va a formar, ¿qué? ¿Qué me forma C3? ¿A convertida? Separa C3. No, o sea, la convertasa de C3 me separa C3 ¿en qué? C3A y C3B. Siempre en C3A y C3B. O sea, no crean que porque acá en la imagen solamente aparece C3B, entonces esta no formó C3A. No, sí forma C3A, sino que la C3A va a las anafilotoxinas que me van a aumentar la inflamación. En cambio, la C3B en la vía alterna me va a hacer la ozonización. ¿Qué es la ozonización? ¿Qué es la ozonización? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué es la ozonización? Cuando se le pegan los anticuerpos a las estas, las bacterias. No. Cuando se va a marcar el patógeno, profe. Lo que va a marcar el patógeno. Entonces, Eros, acá no entra lo del anticuerpo, porque el anticuerpo sí puede hacer la ozonización, pero la molécula de C3b hace una ozonización 100 veces mayor a lo que hace un anticuerpo, o sea, lo que hace una molécula de anticuerpo. Entonces, esta va a estar mucho más que, si hace 100 veces lo que hace un anticuerpo, Está más marcada va a estar más marcada. ¿Y qué va a pasar con eso? para que sea fío su destrucción y se dé Más fácilmente su... dentro de la membrana. ¿Cómo se llama esa destrucción, Dani? Mm, cuando se rompe la membrana. No, La ¿cómo lisis. se llama el proceso de degradación de microorganismos? La degradación. Fagocitosis. Fagocitosis, exactamente. Eso es de biología, primer semestre. La fagocitosis. La fagocitosis. Entonces, por eso, o sea, esto se hace al mismo tiempo. No piensen de que primero se hace lo del complemento y después se está haciendo la fagocitosis. No, todo se va haciendo al mismo tiempo. Entonces, si un microorganismo me queda con la ozonización con C3b, que es este que tenemos acá, ¿qué va a pasar después? Se fagocita completamente el microorganismo.
Está completamente de microorganismo, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, cuando hablemos de inmunidad innata, recuerden de que tenemos presente la activación del complemento, ¿verdad? Además tenemos presente la fagocitosis y además tenemos presente cuál otra cascada o cuál otro mecanismo. La cascada La inflamatoria. inflamación. La cascada de inflamación, exactamente. Entonces, miren de que el complemento por medio de esta vía se está uniendo ¿a qué? De la vía de la opsonización se está uniendo ¿a qué? A la fagocitosis. A la fagocitosis. Y por medio de las anafilotoxinas se está uniendo ¿a qué? A la cascada inflamatoria. A la cascada inflamatoria, exactamente. ¿Listo? Entonces, la fagocitosis es un proceso en el cual lo que se va a hacer es la degradación de los microorganismos por medio de qué, o sea, o dañan completamente su integridad. Esta fagocitosis fue descubierta por Elit Meniscot, que fue lo que le pregunté en el parcial, el cual se dio cuenta que la fagocitosis era fundamental para que vivieran todas las células de origen animal. ¿Por qué? Porque era la única forma de destruir o la única forma de eliminar completamente todos los microorganismos que estaban atacando principalmente a la célula animal. Esta fagocitosis es un proceso muy versátil de la inmunidad innata. Una inmunidad innata que al final de la fagocitosis se va a presentar o va a terminar en una inmunidad adquirida. Ya yo se lo explico por qué. Por medio del cual se capturan patógenos y partículas extrañas de más de 0,5 micrómetros de diámetro, en la cual, como lo vemos en la imagen, lo que se hace es formar una válvula fagocitaria o un fagocitoma, que es el que se va a reconocer dentro de la célula para que los lisosomas, por medio de la actividad enzimática, destruyan el microorganismo y posteriormente se produzca la eliminación. En eso se basa más que todo la parte de la fagocitosis. Luego incorporar la vacuola formada por la membrana celular de los fagocitos, y la cual se funcionan posteriormente los lisosomas que vierten su arsenal enzimático para destruir los fagocitados. Entonces, ¿quiénes intervienen principalmente en la parte de la fagocitosis? ¿Cuál organelo? Lisosomas. Los lisosomas. Lisosomas. Para realizar la fagocitosis se tienen unas células fagocitarias profesionales, unas células que activan la fagocitosis principalmente. ¿Cuáles creen ustedes que son esas células fagocitarias? Macrófagos. Los macrófagos, neutrófilos polimorfonucleares. Nucleares. Polimorfonucleares, macrófagos, y quiénes lo presentarían ¿qué? ¿Quiénes lo presentarían a los diferentes ganglios, las células que se deben eliminar? Linfocitos T y pues lo ves y ya es más al adquirir. Las células dentíticas. Las células dendríticas, Jero, exactamente. Entonces, las tres células fagocitarias profesionales son macrófagos, polimorfonucleares, que dentro de los polimorfonucleares están ¿cuáles? Neutrófilos. Sí, Linfocitos. sí. ¿Cuál más? Si hablamos de parásitos, Eosinófilos. ¿No? no escuché. ¿Qué hacen parte de los polimorfonucleares? Sí, Los eosinófilos. sí, exactamente. Entonces, cada fagocito expresa en su membrana una gran variedad de receptores. Entre estos receptores están los receptores que ustedes hicieron en la parte en la parte del trabajo. Entonces, lo primero que se hace en la fagocitosis es que se reconoce al patrón molecular asociado a patógenos, que son los PANs. Estos PANs van a pertenecer a cada uno de los que En los microorganismos. a cada uno de los microorganismos, exactamente. Y van a ser reconocidos por los TLR, que son los que Receptores de la membrana. pero ¿de qué tipo? TRR. Los TRR no son los tipotol.
Los tipo TOLs, exactamente. Entonces, estos receptores tipo TOL van a reconocer al patrón molecular de cada uno de los patógenos, el patrón molecular asociado a patógenos, que son los PANS, que van a pertenecer a cada uno de los microorganismos, los cuales van a producir receptores para quimioquinas y para inmunoglobulinas. También van a tener, o también vamos a tener una variedad de receptores que son los factores de complemento, que ya eso lo vimos en la parte de complemento. Otro de los receptores van a ser los lectinas tipo C, los cuales van a unir principalmente a las manosas. Estas lectinas tipo C tienen qué característica? Requieren calcio. Que requieren calcio para su activación, exactamente. Otro de los receptores que podemos tener a nivel de la membrana va a ser la lectina 1 y 2, la cual van a reconocer a los glucanos y a los mananos, que estos glucanos y mananos están principalmente en la membrana de los hongos. Y otro de los receptores son los CD36, que esto lo que me van a reconocer son desechos celulares. ¿Desechos celulares de cuáles células? Los microorganismos fagocitados. De los microorganismos fagocitados, exactamente. Entonces, para hacer el proceso de la fagocitosis se tienen principalmente 8 pasos. Dentro de los 8 pasos, lo que presentamos principalmente, entonces, el paso del torrente sanguíneo a los tejidos, la búsqueda de microorganismos, la respuesta quimiotáctica, el reconocimiento de microorganismos, la adherencia e ingestión, la degranulación, la muerte y destrucción de microorganismos y la selección y presentación de moléculas antigénicas. Entonces, ¿quiénes realizarían por lo menos la degranulación, que ya es como tal lo último para hacer la destrucción de microorganismos? ¿Los lisosomas? Los lisosomas, ¿por medio de qué, Eros? Enzimas digestivas, creo que. Por medio de sus enzimas, exactamente. Entonces, en esa parte de la granulación es donde actúan principalmente los lisosomas. Ya yo se los muestro gráficamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? Esperen un momento. Listo. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa en el paso del torrente sanguíneo a los tejidos? ¿Qué proceso creen que pasa en este paso del torrente circulatorio a los tejidos? El microorganismo viaja y se puede reconocer, no sé. No, no exactamente. O sea, el microorganismo viaja por la sangre y entra a los eh, linfocitos, que no me acuerdo. No, linfocitos no, sino. No. Entonces, en el paso del torrente circulatorio a los tejidos, lo que se hace principalmente es la atracción y adherencia del fagocito al endotelio vascular. De ese endotelio vascular es donde lo que se va a hacer principalmente es producir las diferentes quimioquinas, que esas quimioquinas es las que me van a dar la respuesta quimiotáctica principalmente. Entonces, dentro de este proceso, lo que se va a realizar entonces es una adherencia del fagocito al endotelio vascular. ¿Listo? Profe, y eso sería para que ahí se active lo que es matar por medio de bactericidas, o sea, de las enzimas que van a destruir Que van a destruir el microorganismo. Sí, Dani. Profe, o sea, el fagocito no va por la corriente, sino que se queda pegado esperando Se queda pegado esperando. ¿Se queda pegado dónde? en la membrana vascular, pero yo pensé que ellos viajaban por todo el torrente. Mm. Pero, ya, o sea, ya viajaron y ya el fagocito reconoció que es el siguiente, o sea, ya viajaron y ya reconoció al microorganismo. Ahora él se va a pegar al endotelio vascular para poder terminar haciendo ¿qué?
La fagocitosis. La fagocitosis, exactamente. O sea, él no va a hacer la fagocitosis siguiendo en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Ah, Ok. es que comience a hacer la destrucción microbiológica, o sea, que comience a destruirse todo ahí dentro de la vacuola que ya fue endositada, o sea, dentro de la... Exactamente. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso es la búsqueda de microorganismos. Entonces, en ausencia de factores quimiotácticos, los movimientos de los macrófagos son de patrullaje. ¿Qué significa de patrullaje? Que los macrófagos siempre van a estar buscando el microorganismo que nos está atacando principalmente. Este patrullaje, lo que estamos buscando es a cualquier tipo de ataque o cualquier microorganismo que pueda atacar el sistema, dependientemente de cuál sistema sea. Entonces, esta búsqueda de microorganismos, recuerden que siempre la vamos a hacer por medio de Macrófagos, células por, dendríticas. por medio de los macrófagos. ¿Listo? No, recuerda que la célula dendrítica es la que nos va a presentar, que esa es la que ya nos hace la última función, que es la presentación de la molécula antigénica, que ya es cuando se conecta la inmunidad innata con la inmunidad Adquirida. adquirida, exactamente. Ya ese es el último paso, que es acá lo que aparece el paso número 8 de todo el proceso. ¿Listo? Entonces después se produce una respuesta quimiotáctica. Esa respuesta quimiotáctica lo que va a haber es una interacción en los factores quimiotácticos y sus receptores en las células fagocíticas. No se da el inicio de la migración dirigida a estas células, sino que además induce la movilización de las enzimas. ¿De las enzimas para qué? Degradar el microorganismo. Para degradar el microorganismo. Enzimas que posteriormente van a ser dadas por ¿quién? Por los macrófagos. Sí, por el macrófago, exactamente. Entonces, los fagocitos, los fagocitos poseen en sus membranas receptores para sustancias quimiotácticas. ¿Cuáles creen ustedes que son sustancias quimiotácticas? El surfactante y eso. No. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los derivados? O sea, ¿cuáles son ustedes, qué creen ustedes que son las sustancias quimiotácticas? O sea, las que me van a permitir el reconocimiento de microorganismos, que es el cuarto paso. Los PAMPs, No. ¿Cuáles? ¿Cuáles sistemas cree que se pueden activar o cuáles acá se pueden activar para tener sustancias quimiotácticas? Uno ya vimos ahorita. ¿Cuáles sistemas? La clásica, todo eso. Sí, el sistema del complemento. Entonces, ¿qué? O sea, por eso le mostré la última gráfica de complemento. ¿Qué me hace lo de la activación del complemento? Por lo menos el C3B, ¿qué me está haciendo? En la vía alterna. Activar la carcajalización. Inflamación. Activan la cascada inflamatoria. Este es el C3A. Ah, no sé. Esta. Ayuda a formar la convertasa de C5. No. Sí, ¿no? El 3A, el C3B. C3B, mírenlo acá. Ah, opsonización. ozonización. Ozonización. Entonces, ¿cuáles serían sustancias quimiotácticas, por lo menos en estas vías? Las del complemento. Los sustratos del complemento serían sustancias quimiotácticas, como C3B. O sea, las sustancias quimiotácticas son las que generan una respuesta Una respuesta por ¿quién? ¿Quién va a responder? del microorganismo.
Los El Oh, organismo. ¿qué? El macrófago y el polimorfo nuclear, ¿no? Que sería el que se activaría después de la quimiotaxis, Sí, entonces se da la fagocitosis, ¿no? exactamente, pero ahí se me están activando ¿qué? Los fagocitos. Fagocito. Sí, o sea, Para hacer microorganismos marcados, que es lo que se llama opsonización, ¿verdad? Pueden estar marcados por el sistema de quinina, por el sistema de fibrinolisis o por el sistema de complemento, principalmente. ¿Y van a ser reconocidos por quién? por los macrófagos, por los receptores que indican que hay una quimiotaxis, o sea, que hay, Exacto. que hay algo, hay un microorganismo que está afectando. ¿Y esos receptores están dónde? En las membranas de los microorganismos que se van a... Que se van a fagocitar, exactamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso si ya se dio la respuesta quimiotáctica? Fagocitis. Y después lo que hace es lo de la parte que es como microbicida, ¿no? No, todavía no vamos en el microbicida. Apenas estamos en que está el microorganismo, está optimizado, ya se está reconociendo. ¿Qué, qué pasa después de la respuesta quimiotáctica? Por lo menos, si tenemos que una optonización se produce por lo menos por el C3b en un microorganismo de una Neisseria, entonces, ¿qué pasa después de que se da la respuesta quimiotáctica con ese C3b? En la membrana, a ver, se une a la membrana, se Prosigue el cuarto paso. el reconocimiento del microorganismo del fagocito. Exactamente, reconocimiento de microorganismo. ¿Cómo se hace ese reconocimiento? Por las partículas de reconocimiento que tiene la membrana. Exactamente. Entonces, eso se hace posterior a qué? Posterior a que se dio la respuesta quimiotáctica. Entonces, ya ahí se está reconociendo el qué, el microorganismo. Ese microorganismo se está reconociendo por medio de qué? De las PAM, de las partículas de reconocimiento. Sí, esas las está reconociendo, pero ¿qué tiene ese microorganismo en ese momento? Está marcado. Está marcado, que ellos se llaman como. Ay, se me acabo de olvidar, usted lo dijo ahorita. El proceso se llama opsonización, pero ¿cómo se llama la marca? Ese componente que me marca a mí al microorganismo. Opsoninas. Ah, Sí. No, yo no sé. Ent- Usted no lo dijo. Entonces, ¿vamos en qué? En el reconocimiento de microorganismos, ¿verdad? Entonces, ya el microorganismo fue reconocido por medio de qué? De las opsoninas, que es lo que me va a producir la opsonización. Estas opsoninas, ¿cuál puede ser? Un ejemplo de una opsonina. C3b, C3b, exactamente. Otro ejemplo de una opsonina. C5a, No. Recuerda que el C5a va ¿a qué parte? ¿A la fagocitosis o a la inflamación? La cascada C- inflamatoria. A la cascada inflamatoria, exactamente. Entonces, Profe, ¿y alguna interleuquina ahí que marque, no? no, las interleuquinas marcan más es en las cascadas inflamatorias. En las cascadas inflamatorias. Entonces, otra opsonina puede ser un anticuerpo. Recuerden de que o sea, los microorganismos pueden estar marcados por anticuerpos o pueden estar marcados por factores de complemento, ¿verdad? Esa marcación es lo que conocemos como opsonización. Esa opsonización, entonces, si se hace por los factores de complemento, dependiendo de qué factor de complemento, puede ser mucho más reconocida o mucho menos reconocida para hacer la fagocitosis más que los anticuerpos. Entonces, por lo menos, las moléculas de IC3B
o de C3b tienen 1000 veces más reconocimiento que un anticuerpo para poder activar para poder reconocer el microorganismo. Es decir, si un microorganismo está opsonizado por un anticuerpo, tiene 1000 veces menos probabilidad de que se reconozca a que si está opsonizado por una partícula de C3b. ¿Sí entendieron esa parte? Sí, profe, que está marcado, o sea, está mejor marcado. Está Para- mejor marcado si se hace por medio del ¿qué? Del complemento. O sea, si se hace por medio del complemento, está mejor marcado y se va a reconocer mucho más fácil por los receptores de reconocimiento, se va a reconocer mucho más fácil que si está marcado con un anticuerpo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí iríamos en qué parte, en que ya lo está reconociendo. Es decir, ya la célula sabe cuál es la parte extraña o cuál es la partícula extraña que nos está, o sea, o que nos puede producir daño. ¿Por medio de qué? Por medio de la opsonización, que la opsonización se puede dar principalmente por anticuerpos o se puede dar por el sistema de complemento. Entonces ya ahí se dio la respuesta quimiotáctica, ya se buscó el microorganismo, o sea, ya se hicieron los primeros 4 pasos. El siguiente paso es la adhesión e ingestión. ¿Qué creen ustedes que pasa en la adhesión e ingestión? Ahí sí es lo que dice Dani. La respuesta bacteriana. La membrana se estira y lo fagocita. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo se adhiere los fagocitos a los microorganismos? Ah, por los receptores. ¿Los reconocen? Como ya Por tienen receptores lo reconocen. ¿Qué tipo de receptores? los tipo TOY y los PAM. Sí, entonces en este ya va a haber los fagocitos se van a adherir a los microorganismos por los TLRs, que son los receptores tipo TOL, y por los receptores por factores de complemento o por medio de receptores para inmunoglobulinas. Entonces, estos receptores, ¿qué nos van a permitir? Que la célula sepa cuál es el microorganismo a fagocitar y ya. Exactamente, ¿y lo va a qué? A fagocitar. No, eso es lo último que va a hacer, pero ¿qué va a hacer con el microorganismo? Que sería esto que está haciendo acá. ¿Taparlo? ¿Como cerrarlo? Eh, Sí. dentro de un lisosoma lo va a tener como, lo atrae hacia él por medio de lo que es las partículas de reconocimiento para tragárselo, digerir y poderlo Eh, digerir. Exactamente, pero todavía no van los lisosomas. Entonces, solamente estamos en la adherencia, que es lo primero que se hace, reconocimiento por medio de los receptores tipo TOL, y lo siguiente es hacer la ingestión. Entonces, esta ingestión se hace como por medio de una interiorización de los microorganismos. ¿Por qué? ¿Quién hace la interiorización del microorganismo? La membrana. Sí, pero ¿qué parte? ¿Cómo así? O sea, ¿por medio de qué se hace la interiorización de los microorganismos? O sea, acá está la célula, la membrana plasmática, la célula es lo que ustedes ven en amarillo, este microorganismo, ya se hizo la adherencia que se hizo por medio de los receptores tipo TOLS, ahora se va a hacer una interiorización. Esa interiorización se va a producir por medio de los fagocitos que inician una interacción con los receptores mencionados, que son los receptores que estaban en la parte de ¿qué? De la membrana plasmática, los receptores tipo TOLS principalmente. Este proceso se va a cumplir y se va a formar algo que se llama ¿qué? Bueno, La acá hay... degradación. No, todavía no vamos en degradación. Apenas estamos en la ingestión. O sea, cuando ya se capta el microorganismo por parte de la membrana, entonces primero se reconoce por medio de ¿qué? De los receptores tipo TOLS. Se va a hacer una interiorización del microorganismo hacia la parte del citoplasma y se va a formar ¿qué? Una vacuola. Una vacuola. Esa vacuola, bueno, acá en la imagen dice vacuola alimentaria, pero no, se llama vacuola fagocitaria. Esa vacuola, ¿qué va a tener en su interior? Enzimas Profe, ¿Qué me dijo, profe? digestivas. yo, profe, le iba a preguntar que si ese es el mismo fagosoma.
Lo que usted nos menciona que El mismo fagosoma, exactamente. Entonces tienen esos dos nombres. Pregunta del parcial. Que permití que el profe nada me dijo que era vacuola fagocitaria. Se llama fagosoma también. Tiene los dos nombres. Entonces, ¿qué va a tener esa vacuola en su interior? Enzimas y ¿cómo El que? microorganismo. No. El microorganismo todavía. Dani está que lo degrada. No, todavía no. No, solamente vamos en la parte de la ingestión. Entonces, quiero que los pasos los vean claramente. Entonces, el microorganismo está en el exterior. Ya se hizo toda la parte de la respuesta quimiotáctica. Después de la respuesta quimiotáctica se hace reconocimiento. El reconocimiento se va a hacer la adherencia. Después de la adherencia se va a formar la vacuola. Esta vacuola es la vacuola fagocitaria o fagosoma. ¿Qué es esta vacuola fagocitaria o el fagosoma? ¿Qué significa? ¿O qué tiene por dentro? ¿Esto qué es? El microorganismo. El microorganismo. Exactamente. Entonces, después de que se forma el fagosoma, es que se va a hacer la degranulación. En esta degranulación, ¿quiénes van a interactuar? ¿Los lisosomas? Los lisosomas. ¿Y el lisosoma se va a dirigir hacia dónde? La vacuola fagocitaria. La vacuola fagocitaria o fagosoma. Entonces, el citoesqueleto me va a trasladar el citoesqueleto que me va a trasladar a los lisosomas hacia la vacuola fagocitaria o hacia el fagosoma, que es lo mismo. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Qué haría acá el lisosoma? Impregnarlo de células de enzimas digestivas. De contenido enzimático. ¿Y qué pasa después? hidrolato. Degradarlo. Ahí sí, Dani, ahora sí lo degrada. Entonces, ¿quién es la encargada de realizar la degradación en la fagocitosis? La degranulación, después de que... Sí, pero entonces, ¿qué organelo lo realiza? El macrófago. No, organelo. El organelo. El... El lisosoma, ¿por qué no lo dicen seguros? Porque me imaginé que después del lisosoma también se iba a hacer otro paso yendo, no sé, marcarlo con el retículo. Con el retículo no, perdón, con el Golgi. Con el Golgi, no, ya, tranquila que llevamos apenas por la parte de la granulación. Entonces, acá lo captan, forman la vacuola fagocitaria o fagosoma, que por medio del citoesqueleto me va a hacer llegar los lisosomas a la vacuola fagocitaria, y lo que me va a hacer esos lisosomas con la vacuola fagocitaria es que se van a fusionar, o sea, se va a fusionar la vacuola con el lisosoma va a vertir o va a poner en contacto los contenidos enzimáticos, y esos contenidos enzimáticos son los que me van a degradar y hacer la digestión del germen o molécula fagocitaria. ¿Listo? Entonces, hasta acá va la parte de los lisosomas. El lisosoma es el que se va a encargar de hacer la parte de la destrucción o digestión del germen o de la partícula o de la molécula fagocitada. Esa degradación, ¿qué creen que pasa después de esa degradación? Quedan algunos residuos y las células dendríticas y los linfocitos T se los presentan a los linfocitos B para generar inmunidad adquirida, ¿no? Exactamente. Entonces, ya se hace la degranulación, que es la eliminación como tal de microorganismos. Quedan algunos residuos, pero ya en esta parte ya hay una muerte y destrucción del microorganismo. O sea, ya acá el microorganismo no tiene ningún tipo de función. O sea, ya el lisosoma hizo la destrucción, y al hacer la destrucción el lisosoma, lo que va a hacer es dejar solamente unos restos, como dijo el compañero, que esto posteriormente se va a realizar es una selección y presentación de moléculas antigénicas,
¿Qué significa la selección y presentación de moléculas antigénicas? Que es la presentación para que se dé la inmunidad ¿Cuál tipo de inmunidad, Dani? adquirida. Ya después de que Ya. ocurra, se da la adquirida. ¿Por qué se produciría ya en este momento inmunidad adquirida? Todo hasta el paso 7 es inmunidad innata. ¿Por qué en el octavo ya vamos a decir de que pasaría a ser una inmunidad específica o adquirida? Porque se le va a presentar los residuos a los linfocitos y los linfocitos van a crear memoria. Exactamente. Y al tener memoria, entonces ya hablamos de una inmunidad ¿qué? Adquirida. Adquirida. Que la inmunidad adquirida, en la inmunidad adquirida, ¿cuál es una de las características? Que el organismo tiene memoria de lo que ya ocurrió. Exactamente, de lo que ya él tuvo en contacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en la fagocitosis? Profe, ¿cómo era que los linfocitos T se los presentan a los B? No, los macrófagos y las células dendríticas se le presentan los restos a los linfocitos T. Y los T a los B. Y los T a los B, sí. No, lo que pasa es que primero toca decir primer paso. Entonces, ¿quiénes se lo presentan? Entonces, tenemos tres células fagocitarias importantes, que son... ¿Cuáles son las tres células fagocitarias principales o profesionales? Macrófagos y neutrófilos. No, ¿cuál macrófago y neutrófilos? Son tres. ¿Los natural killer y los linfocitos B? Natural killer no. Eosinófilos, macrófagos y neutrófilos. Ya te respondo, Tatiana. Entonces, los tres son macrófagos. Te los dije al inicio de la fagocitosis. Neutrófilos, Macrófagos, no, neutrófilos no. Recuerden que hablamos del grupo en general. ¿Cómo es el grupo en general de los neutrófilos? polimorfonucleares. Polimorfonucleares y los que presentan, ¿cómo se llaman? Células dendríticas. Células dendríticas. Entonces, ¿quiénes van a hacer la presentación a los linfocitos T? Macrófagos, célula dendrítica y polimorfonuclear. No, polimorfonucleares no. A los Polimorfonucleares no hacen la presentación. Por eso le dije que me nombraron los tres. Entonces, los tres principales en la fagocitosis son macrófagos, polimorfonucleares, que ahí están los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todo eso, y células dendríticas. ¿Quiénes me van a hacer la presentación de los restos de los microorganismos? Los linfocitos T. No. Células dendríticas. Células dendríticas, ¿y quién más? Y los macrófagos. Y los macrófagos. Entonces, estos dos me van a hacer la presentación de los restos del microorganismo. Los polimorfonucleares me hacen principalmente lo que es la activación de la fagocitosis, pero no me hacen presentación. Eso tenganlo presente, no me hacen presentación. Al no hacerme presentación, entonces, o al hacerme la presentación a los linfocitos T, ahí se me va a generar como tal ya una inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque se me va a producir memoria en contra de ese microorganismo. ¿Listo? Entonces, Tatiana dice, profe, creo que en la fagocitosis se da la adquirida de una o esa memoria ya se viene dando. No te entiendo, Tatiana. Profe, una pregunta. Y entonces, allí ya sí se comienzan a ver las otras poblaciones después de eso con los linfocitos T, ¿no? Sí. No te entiendo, Tatiana. Escríbeme qué me quieres decir con eso. O sea, sobre la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Entonces, todo el proceso... Ah, listo. Entonces, todo el proceso de la fagocitosis corresponde ¿a qué? Hasta el paso 7. Inmunidad innata. Inmunidad innata. Y cuando ya se hace la presentación de las moléculas antigénicas, pasa a ser inmunidad
adquirida porque pues ya va a tener memoria. Va Y va a tener memoria, exactamente. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver en esta pequeña representación, aquí a grandes rasgos, cómo se haría una fagocitosis. Entonces, este es un macrófago y este es un eritrocito. ¿Qué tiene? Está acá. ¿Cómo se llama esto? Cuando está aquí. Anticuerpo. Anticuerpo. ¿Pero qué me está haciendo el anticuerpo ahí? Reconocimiento. No. Ah, ¿Qué me hacen los anticuerpos y los Opsonización. componentes del complemento? Opsonización. Opsonización. ¿Para qué la opsonización? para marcarlo, para ubicar qué es lo que se le va a hacer especialmente. Exactamente. Entonces, esta opsonización que está aquí marcado con los anticuerpos se me va a reconocer por los receptores tipo TOLS de los macrófagos, la cual me va a hacer que ¿qué? Que pueda ser reconocido para que pueda ser fagocitado. Para que pueda ser fagocitado. Entonces, aquí me lo reconoció. Se pega el eritrocito al macrófago. Algo tiene que tener este eritrocito para que el anticuerpo esté pegado. Entonces ya el cuerpo lo reconoció como que me está produciendo un daño. Puede ser un eritrocito que no tiene la forma adecuada, puede ser un eritrocito que sea más grande, puede ser un eritrocito que esté infectado. Cualquier causa puede haber de que me cause de que esté pegado el anticuerpo. Entonces ya está reconocido, lo reconoce el macrófago. ¿El macrófago qué hace acá? Lo va a absorber para digerirlo. Lo va a absorber para dirigirlo, para hacer la digestión. ¿Por medio de qué? Cuando ya está por dentro, ¿cómo se llama esto? Cuando ya está por dentro del macrófago. Está el lisosoma, la vacuola, entonces Acá está la qué. Mire que ahí está, todavía está íntegro. ya se formó el lisosoma. No, todavía no ha llegado el lisosoma, ahí es nada de eso. Acá todavía está íntegro. ¿Cómo se llama esto cuando está íntegro? Pero ya acá no es un microorganismo, pero sí es una célula que se va a destruir. La vacuola fagocitaria. La vacuola fagocitaria. Que la vacuola fagocitaria después va a intervenir ¿quién? El lisosoma, El lisosoma, ¿para qué? para que pueda ser esto digerido. Digerido o destruido. ¿Listo? Entonces, acá se los muestro en esta imagen. Entonces, este es un... ¿Qué célula es esta? Polimorfo. Un polimorfo nuclear, ¿verdad? Que es una de las células fagocitarias profesional. Entonces, aquí el polimorfo nuclear me va a responder porque llega un ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Patógeno. Un patógeno, exactamente. Entonces pongamos que es una bacteria. Entonces, este polimorfo nuclear me va a encapsular el patógeno, me va a formar el fagosoma, que es la misma Vacuola fagocitaria. fagocitaria. Esa vacuola fagocitaria va a estar en contacto con quién, o va a entrar en contacto por quién, con el, Los lisosomas con el para lisosoma, que este lisosoma va a estar transportado por medio del citoesqueleto del polimorfo nuclear. Entonces, al integrarse el lisosoma, porque recuerden de que esto se integra, mire que acá desaparece el lisosoma, entonces se integra el lisosoma con el fagosoma, y al integrarse el lisosoma con el fagosoma, ¿qué hace el lisosoma? comienza a hacer digestión. Sí, pero liberando ¿qué? Enzima. Contenido enzimático, que ese contenido enzimático es el que me va a producir ¿qué? La digestión. La digestión. Y después de hacer la digestión, ¿qué me va a pasar con la bacteria? Quedan restos que pues son los que van a ser presentados como que van a ser presentados delante de las células em, para la inmunidad adquirida.
No, pero ¿de qué células? ¿De qué tipo de linfocitos? Linfocitos T y B, para los linfocitos. Primero para los linfocitos T, exactamente. ¿Y cómo se llama? Mira, acá se lo muestra en la gráfica. ¿Cómo se llamarían esos restos de microorganismo? Fragmentos de antígeno. Se llamarían antígenos, exactamente. Entonces, esta presentación antigénica es la que me va a llevar ¿a qué? A que haya un reconocimiento para inmunidad adquirida. Para inmunidad adquirida. Entonces, ¿qué pasa cuando cualquier sistema, un ejemplo, sistema respiratorio, y esto era una bacteria que producía una neumonía? ¿Qué pasa si dentro de 2 años yo tengo contacto con esa misma bacteria? El organismo ya sabe, como ya tiene memoria, entonces Sí, ya procede a degradarlo y ya sabe qué es lo que tiene. Le es fácil reconocer el antígeno y eliminarlo rápido. exactamente. ¿Y eso lo hacen por medio de qué? Por medio de la cascada inflamatoria, que pues Por da medio de aviso. cascada inflamatoria. No, eso es tan duro para el parcial de fisiología. Entonces, si ven cómo se unen, o sea, como que decía, contenido programático era diferente a como yo se los hice, pero lo que he tratado es de unir el sistema de complemento, cómo se me hace la opsonización, cómo se me va a hacer la fagocitosis después de esas opsoninas, y ahora cómo se me va a hacer la inflamación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Listo. Sí, yo sí tengo una pregunta. Sí. Entonces, allí después de que ya se, se fragmentó y todo lo que hizo el polimorfo nuclear, entonces, cuando ese macrófago ya tiene un ejemplo, así como usted el ejemplo que nos acaba de dar, de un patógeno que ingresó, una bacteria, bueno, y entonces ahí el óxido nítrico es el que más se utilizaría para, dentro del macrófago, causar lo que es la degradación del patógeno. ¿El óxido nítrico o cuál sería el que más se usaría? Porque hay Sí. varias cosas que tiene adentro, pero el macrófago sí, porque Pero tiene mucha gente. sí puede ser el óxido nítrico, los radicales libres, lo que produzcan la destrucción, la destrucción de microorganismos. Pero ese sería como tal el más importante, porque es que yo en lo que he leído veo que como que tiene más maquinaria, como que óxido nítrico es como el más potente, pero ¿hay muchísimos más o solo ese es el que más se utilizaría? No, hay más, ¿cómo se llama? Hay más que pueden producir la degradación, pero sí el más estudiado y el que más realiza la degradación puede ser el óxido nítrico, Dani. Listo. Entonces, de la cascada, entonces, ahora hablando sobre la parte de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de la inflamación, ¿qué es la inflamación? ¿Qué es la inflamación? No todos a la vez. Cuando se hincha una parte del cuerpo. Se hinchan, no, Profe, está. Sí, profe, también es pues cuando el organismo está mostrando, aquí como muestra la imagen, una lesión, entonces causa la hematización, ¿no? sí. ¿Y a qué me lleva esa hematización? O sea, ¿qué me produce después de que se produce esa hematización? Pues que las células del organismo comiencen a mostrar el antígeno, dónde está ocurriendo el proceso, dónde está la inflamación para ir allá a, a ver qué se puede degradar, a ver qué se puede mejorar para quitar esa inflamación. Eso Sí, se produce para dar aviso de que ahí está ocurriendo algo dentro del organismo, o hay células que están dañadas, o hay algún patógeno, o sí. hay alguna herida abierta ahí adentro. Entonces, eso.
Tal cual, Dani. Espera un momento y ya vengo. Bueno, Listo. Entonces, lo que decía la compañera Dani sobre la inflamación es muy cierto. Entonces recuerden que la inflamación es el mecanismo en el cual se produce la respuesta del sistema inmune a una agresión. ¿Cuál tipo de agresión? Puede ser una agresión infecciosa, una agresión física, una agresión química, una agresión autoinmune. Esta inflamación se puede dar como un proceso beneficioso para el cuerpo o como un proceso no tan beneficioso. ¿Cuándo creen ustedes que el proceso no es tan beneficioso? cuando es una enfermedad inmune, Cuando Cuando, una enfermedad autoinmune, sí. cuando causa una expresión exagerada y en vez de generar beneficio genera daño. Exactamente. Y eso se conoce como ¿qué? Que eso te lo dan en fisiología. En fisiopatología que digo, eso se conoce como sepsis. ¿Listo? Entonces, el proceso de la inflamación, si se realiza de una forma adecuada, les coloco un ejemplo, a mí me da gripa, me dan todos los síntomas de la gripa y ahí mi mismo cuerpo lo autorreguló porque era un virus que no tenía mayor compromisos o era una bacteria y mis neutrófilos lo controlaron y no se me formó una neumonía. En ese momento me estamos hablando de un proceso que produce beneficios o no beneficios. Sí, sí, beneficios. Ahí se producen entonces beneficios. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune está produciendo una inflamación por medio de la liberación de los mastocitos, que ya ahorita se los explico más adelante, y esa inflamación me está produciendo a mí unos síntomas, pero no me está produciendo un cuadro exagerado, ni tampoco me lo está produciendo un cuadro sin ningún tipo de causa. Entonces, cuando la inflamación se produce sin ningún tipo de causa, como un ejemplo de la enfermedad autoinmune, una enfermedad autoinmune, un ejemplo de una artritis reumatoidea, ¿qué quiere decir? ¿Lo que pasa en una enfermedad autoinmune? pues que el organismo va a estar degradándose a sí mismo y entonces está causando una inflamación constante. Exactamente. ¿Y eso me va a producir qué? En el tejido. Daño celular por Un lisis, daño celular que se traduce con la célula, ¿me forman qué? ¿Qué me forman las células? ¿Cómo así lesiones? No, o sea, si la inflamación o sea, va atacando mi propia integridad, entonces me va a producir un daño celular, lo que dijo Dani, eso es verdad. Pero ¿eso en qué se va a traducir? ¿Eso en qué se va a traducir? En un daño, destrucción, sí, inflamación, inflamación, pero un daño ¿del qué? un daño celular, Un daño tisular. Entonces, un daño tisular o un daño de los tejidos que me puede llevar hasta la qué? a la muerte. Hasta la muerte, exactamente. Entonces, en ese momento hablamos de que la inflamación no hace un acto de beneficio, sino que va en contra del sistema inmune principalmente. Cuando se produce una respuesta exagerada, que esta respuesta exagerada se produce principalmente cuando hay algunos grados de ¿qué? De infección. Sí, puede ser por una infección muy elevada, pero casi siempre
en esas respuestas exageradas hay algo en el sistema inmune. Citoquinas inflamatorias. No. ¿Qué pasa con los pacientes con VIH? ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes? ¿Qué pasa con Ah. los pacientes con cáncer? Autoinmunidad y el organismo comienza a dañarse a sí mismo. No. Un daño, una falla en algún sistema de la célula. Una falla en el sistema inmune. Entonces, cuando hay una respuesta exagerada a la inflamación, casi siempre hay una inmunodeficiencia, que esto se puede traducir en sepsis. ¿Qué quiere decir? O se los explico así a grandes rasgos porque ustedes lo van a ver en cuarto semestre en fisiopatología. Si yo produzco un ejemplo, una inflamación exagerada por una diarrea, entonces algo en mi sistema inmune me está fallando, porque yo no tenía por qué producir esta inflamación exagerada. Entonces, eso pasa por lo menos con los pacientes con VIH, que no es lo mismo que me dé diarrea a mí a que le dé diarrea a un paciente con VIH. Seguramente él va a ser un cuadro inflamatorio severo que lo va a llevar a un tratamiento muy específico para que se le pueda mejorar ese cuadro inflamatorio. ¿Retirando qué? Retirando el patógeno, casi siempre, bueno, con antibióticos o lo que necesite. Pero entonces, en ese paciente va a haber siempre una deficiencia del sistema inmune. Y esa deficiencia del sistema inmune nos va a llevar a que la inflamación cada vez sea cada vez más exagerada. Entonces, por lo menos, bueno, un ejemplo, los adultos, un paciente de 70 años, su sistema inmune no modula igual a como modula mi sistema inmune. Entonces, él puede tener una infección que puede ser el mismo microorganismo que yo tengo, pero la infección en él hace una inflamación exagerada, hace una respuesta exagerada que lo va a llevar seguramente a una sepsis. En cambio, en mí, o sea, en mí, o yo que tengo 29 años, voy a hacer una modulación de esa inflamación de forma de que responda adecuadamente a cada uno de los patógenos o a cada uno de los agentes, sea químico, físico, de cualquier tipo, principalmente. ¿Listo? Entonces, la inflamación es el conjunto de mecanismos de respuesta del sistema inmune a una agresión infecciosa, física, química o autoinmune en los tejidos para localizar, aislar y destruir un agente agresor. ¿Listo? Entonces, por esto, por el hecho de que es de localizar y aislar y destruir un agente agresor, entonces se debe hacer una respuesta modulada. Si yo hago una respuesta exagerada, un ejemplo, si yo tengo una infección de la piel y yo hago una respuesta exagerada y se me expande la infección por todo el brazo, entonces ahí se me está haciendo un proceso ¿qué? O me están haciendo una inflamación ¿qué? Una Exagerada. exagerada por un agente infeccioso que no requeriría de que fuese así. Entonces, bueno, ya que ustedes cuando vean allá fisiopato y vean todo lo que es la parte de la inflamación, que eso va a ser una clase súper larguísima, muchas clases dando inflamación, porque es una de las causas o es una de las cascadas más importantes que podemos tener a nivel del sistema, aunque nosotros no nos vamos a basar hoy en lo que es la parte de los signos, que rubor, que calor, que cómo se forma el edema, que por qué se produce el dolor, eso no lo vamos a ver tanto hoy, sino cómo se hace la cascada de la inflamación desde la parte inmune. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son en el sistema de complemento los componentes que nos pueden activar más la inflamación? C3A. C5B C5A, y C, C3B. Y C3A, C3A, C3A. o A. Siempre son los A. Recuerden que los B los utilizamos ¿para qué? Para la optimización marcaje. Sí, para la tonización, pero antes, o sea, en la parte intermedia de la cascada, ¿qué pasa siempre con los fragmentos B? Forman las convertasas. Forman las convertasas, exactamente. ¿Listo? Entonces, entre la inflamación siempre van a regularse, o sea, siempre va a estar participando o se va a regular por parte de células, citoquinas, receptores y 3 sistemas enzimáticos. ¿Cuáles son los 3 sistemas enzimáticos que tenemos? Yo se lo pregunté por allá en un parcial o en el quiz, no me acuerdo. ¿Cuáles son los 3 sistemas enzimáticos?
Hoy vimos Lo uno. de coagulación era uno, profe. Y coagulación es uno. El de complemento y las quininas. Y las quininas, exactamente. Entonces, estos también van a interferir o van a ser intermediarios de la cascada de la inflamación. ¿Listo? Entonces, ya vimos como tal las características, ya le dije, hay unas características beneficiosas o cuando producen beneficio, cuando el mismo cuerpo regula la inflamación. Es decir, se me produce una inflamación por cualquier tipo de agente o por cualquier lesión y el mismo cuerpo lo regula. Un ejemplo, si hablamos de la parte de la coagulación, entonces las plaquetas forman normal toda la parte del trombo y eso hace de que haya más agresión plaquetaria y se cura la herida. Ahí está bien. Pero si la inflamación se produce de una forma exagerada, entonces si es un cuadro infeccioso me va a producir una sepsis, si es un cuadro sanguíneo me puede producir agresión plaquetaria además, entonces ahí lo ideal es que no sea así, sino que el mismo cuerpo regule la inflamación principalmente. Entonces, ¿cómo es el proceso de la inflamación o cuál es el proceso de la inflamación? ¿Cuáles son las características de la inflamación antes de hablar del proceso? La característica de la inflamación, Sí, edematización, daño tisular. sí. Entonces, el edema me va a llevar a que se forme ¿qué? La cascada inflamatoria. Sí, pero entonces esa cascada inflamatoria me va a hacer que se forme una permeabilidad o una vasodilatación endotelial, que me va a llevar a ¿qué? ¿Qué se me produce? Siempre que ustedes ven un ejemplo, un tío de ustedes tiene el pie inflamado, ¿qué características tiene para decir de que está inflamado? Enrojecimiento Enrojecimiento, ajá, que se llama rubor, ¿y y qué el más? Inflamación, dolor, Aumento del líquido extracelular. Algo así. ¿Qué? Aumento del líquido extracelular, eso no me acuerdo cómo se dice. Extracelular, ese es lo que produce el edema. Son tres Dolor. fundamentales. Dolor es el cuarto, pero no siempre se produce, solamente cuando hay liberación fiebre, de quininas. aumento de temperatura, Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las tres características de la inflamación? Edema, que fue lo que dijo el compañero Eros, por la extravasación del líquido. Calor, que es lo que me dice la compañera en la parte de la fiebre, que eso se produce de forma sistémica. Y rubor, que es el cambio de coloración. ¿Listo? Estas son las tres características fundamentales de la inflamación. Ya cuando se liberan quininas o cuando se activa el sistema de quininas, entonces ya me produce dolor, que es la cuarta característica de la inflamación. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos cuáles son las características generales de un proceso de inflamación. Ahora vamos a verlo de forma microscópica, cómo pasa la inflamación o qué es lo que pasa en la inflamación. Entonces, el primer paso es reconocimiento de lo extraño. ¿Qué creen ustedes que pasa en el reconocimiento de lo extraño? Las partículas de reconocimiento hacen que se pueda encapsular donde esté la inflamación, donde esté ocurriendo la hematización, para que pueda marcarse por los mastocitos de que lo absorban o lo traguen y puedan activarse los sistemas. Sí, pero entonces, reconociendo lo extraño, ¿qué podemos reconocer, Dani? Las partículas de reconocimiento, pues cuando son histaminas que hay inflamación en la mucosa, puede ser. Sí, pero no, o sea, ¿qué estímulos reconocemos nosotros como extraños para hacer una cascada de inflamación? Patógenos, y daño tisular, o sea que haya daño en un Ático, ¿sí? ¿Qué más? Agentes físicos y agentes químicos. ¿Listo? Ujú. Entonces, eso lo vamos a reconocer siempre como extraño. Ese reconocimiento de lo extraño puede ser interno o puede ser externo. Externo puede ser un patógeno
que me ingresa a mi sistema, por lo menos si yo me hago una herida en la piel y me ingresa un patógeno, entonces ahí ya es un reconocimiento de un microorganismo de origen externo. O también puede ser un reconocimiento o puede ser de origen interno. Interno puede ser nuestras propias células principalmente. Entonces ahí dependiendo de lo que reconozcamos podemos ver el proceso de inflamación que se dé. Entonces o atacamos nuestras propias células o atacamos células extrañas, pero siempre, o sea, siempre se va a dar la respuesta como células extrañas, pero estamos atacando o a células internas o a células externas. Estas nos van a producir unas señales de alarma. Esas señales de alarma van a ser reconocidas por ¿quién? Los mismos que en la fagocitosis. Macrófago. No. Ah, Receptores, ¿cómo se llaman? los receptores de membrana tipo TOL. Los receptores de membrana tipo TOLS y los receptores de membrana tipo... Y los fans, que son partículas de... Sí. También por las lectinas y por los receptores de membrana tipo NOD, o sea, los NLR. Entonces, cuando reconocemos algo extraño, el cuerpo lo va a captar por medio de los receptores. ¿Como qué? Como señales de alarma. Entonces, estos receptores tipo TOL, estos receptores tipo NOD o las lectinas, es lo que nos van a inducir a que se produzca el mecanismo que va a ser el mecanismo de ¿qué? De la inflamación. Entonces vamos en el primer paso que apenas está el estímulo es reconocido por los receptores, receptores tipo NOD, receptores tipo TOL y por las leptinas. Lo siguiente es la degranulación de los mastocitos. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa en la degranulación de los mastocitos? Los lisosomas, entonces, serán fagocitados y allí se da dentro de ellos lo que es la... Ay, ahora se me olvidó. Ahí está, mira, tú lo dijiste ahorita. Las enzimas que están ahí, entonces lo que van a hacer es causar la degradación del patógeno que esté agrediendo. O sea, van a comenzar a hacer la degradación. La degranulación ya iba a comenzar a ocurrir completa. Completa. Listo. Entonces, aquí en la degradación de los mastocitos, entonces lo que se hace principalmente es que se va a detectar algo que es anormal. Eso algo que es anormal nos va a llevar de inmediato de que los mastocitos liberen histaminas y heparina principalmente, y posteriormente nos van a liberar lo que son leucotrienos y prostaglandinas. Estas histaminas, heparinas, leucotrienos y prostaglandinas, ¿qué van a hacer? Hacer que la inflamación sea más severa. Exactamente. Y ellos son reconocidos como ¿qué? Mediadores de la cascada inflamatoria. Como mediadores de la cascada inflamatoria, exactamente. Entonces, después de que se liberan los mediadores de la cascada inflamatoria, lo siguiente que se hace o lo siguiente que se puede hacer es la activación del complemento. Esta activación del complemento, ¿qué creen que va a pasar? Por medio de C3A, C3A se va a marcar que hay una inflamación más severa. Son tres. Se da la... C3A. ¿Cuál más? interleuquinas, ahí comienzan a interactuar. Todavía no, de la activación del complemento. De la activación. Sequeros. C5A. C5A. Y falta uno, no sé. ¿Y cuál? C4A. C4. C4A, C5A. Para que se lo aprendan es de 3, 4 y 5A. ¿Que estas van a ser qué? ¿Los mediadores de qué? Mediadores de la inflamación. Que se llaman como... Que se llama... anafilotoxinas. Eso sí es que no se van a acordar. Esas se llaman anafilotoxinas.
Entonces, esos mediadores de inflamación, que, no, mentira, esos no son mediadores de inflamación. Recuerda que los mediadores de la inflamación son ¿cuáles? Lo que tú me dijiste ahorita, Dani. La histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas y la heparina. Son los mediadores de la inflamación. La activación del complemento me van a producir, ¿qué? Inductores de la inflamación. Que entre los inductores de la inflamación tenemos C3A, C3B, C3A, C4A y C5A, los cuales se llaman anafilotoxinas, que lo que me hacen o lo que me va a producir es que se desencadene mucho más la cascada inflamatoria. ¿Listo? Entonces ahí se une la activación del complemento con la inflamación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, los inflamasomas entonces serían partículas de inflamación más severa o cómo son. Ellos Tranquila, tienen, ya te lo muestro en una imagen. ¿Cómo así partículas de inflamación más severa? o sea, que si tienen algún componente dentro de su membrana que hace que sea más inflamación, o sea, algo que tenga que ver con las prostaglandinas o algo que simplemente es una enzima que hace que el inflamasoma sea más severo, o es normal, es una inflamación normal en cualquier. No, es una inflamación normal. Sino que ellos tienen unos componentes exactos, que ya se los muestro más adelante, en los cuales lo hacen de que se activen diferentes inflamasomas. O sea, dependiendo el tipo de microorganismo, así se va a activar un diferente inflamosoma. O sea, hay un inflamosoma por cada uno de los microorganismos o por cada una de las características de los microorganismos. Pero está dentro de la cascada normal de la inflamación. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ahí hay la unión entre la activación del complemento, pero ya no vamos a utilizar, como en la fagocitosis que utilizábamos, ¿qué? Lisosoma. No. ¿Cómo se llamaba lo del complemento que utilizábamos en la fagocitosis? Oxoninas. Oxonización. Como la C3B, exactamente. Que esa nos sirve ¿para qué? Para marcación. Aquí vamos a utilizar factores de complemento, vamos a utilizar parte del complemento, pero para activar principalmente la inflamación por medio de anafilotoxinas, que lo que nos lleva a que se aumente mucho más la respuesta de inflamación principalmente. ¿Listo? Lo siguiente que pasa es la activación de los inflamasomas. Esa activación de los inflamasomas, ¿en qué creen, qué creen ustedes que pasa en esta inflamación de los inflamasomas? Se da un incremento de la permeabilidad vascular. Sí. ¿Estos inflamasomas están en qué lugar de la célula? En la región tisular. Sí, sí están en el tejido, pero en la parte celular ¿están en qué región? En la membrana, en el citoplasma, en el núcleo, en la parte extracelular. En la parte extracelular y en la membrana sería más coherente para que pueda haber una inflamación que sea, o sea, externa, que se note, que pueda haber enrojecimiento. No. Los inflamasomas son complejos moleculares intracitoplasmáticos. ¿Qué significa intracitoplasmático? Que están por dentro del citoplasma. Y están compuestos ¿por qué? Por NLR, que son los receptores tipo NOD, por las proteínas adaptadoras y la procaspasa 1. Al ser activados, promueven la secreción de varias citoquinas proinflamatorias. Entonces, por eso te decía de que esta activación del inflamasoma está dentro del esquema normal de la inflamación.
Entonces, es la cuarta activación, el cuarto paso que se produce principalmente. Y tiene unas características específicas por cada una de las de las moléculas que se activen principalmente, que ya se las muestro acá. Entonces, si vemos acá los inflamasomas, entonces, dependiendo de la molécula que se active, dependiendo del microorganismo, se van a activar algunos tipos de moléculas, lo que nos van a llevar a que se produzcan las citocinas proinflamatorias para cada uno de los microorganismos. Entonces, si en los inflamasomas, si hablamos del NLRP3, es decir, del receptor tipo NOP3, entonces va a estar activado principalmente si tenemos una infección por Staphylococcus aureus, por monocitogenes, por Mycobacterium tuberculosis, por Klebsiella pneumoniae, por virus o por cristales. Igual si hablamos del NLRC4, entonces ya ahí hablamos de ¿qué? De la Salmonella typhimurium, de la Salmonella plantneri, de la Pseudomonas aeruginosa o de los DAMP. Y así dependiendo del inflamosoma, o sea, así dependiendo del microorganismo que esté activado, va a ser el inflamosoma que se va a activar, o el complejo que se va a activar intracitoplasmático, dependiendo del microorganismo. ¿Sí entendieron esa parte del inflamosoma? Sí, o sea, para cada tipo de bacteria o microorganismo hay un tipo de NPR, ¿sí? De inflamación. Hay un tipo exactamente, de NLR que va a ser mediado por la parte de los inflamasomas. ¿Listo? Entonces, aquí vamos hasta la parte de la liberación de los mediadores por medio de la activación del complemento, que va después de la liberación de los mediadores, que es la activación del complemento y la activación del inflamasoma. Posteriormente va a haber un incremento en el paso de leucocitos a los tejidos. Este incremento del paso de los leucocitos a los tejidos, ¿qué creen o cómo creen que está regulado? ¿Cómo creen que está regulado el incremento del paso de los leucocitos a los tejidos? ¿Por el inflamasoma? No, está regulado por los que están ahí entre paréntesis, pero ¿cómo creen que se regula? Pues si es por la citoquina y todo eso, pues no permitiendo que se dé la cascada, ¿no? O interrumpiendo la cascada o algo así. No, ¿cómo que interrumpiendo la cascada? ¿O tienen en cuenta el tejido al que deben ir? No sé, marcados con algo. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? No te entendí. Pues que de pronto los leucocitos están marcados con algo y, bueno, la verdad no sé, de pronto eso les dice como a qué sitio deben ir, a qué tejido. Sí. Esperen un momento. Entonces, el incremento en el paso de los leucocitos a los tejidos, entonces está mediado por las citoquinas proinflamatorias, las quimioquinas, los leucotrienos y las histaminas, las cuales inducen en las células del endotelio vascular de los capilares próximos al sitio de la agresión, es decir, donde está el sitio de la agresión o donde se está presentando la parte de la agresión, sea por un microorganismo, o una agresión física, o una agresión química, o una agresión traumática, en esa parte se va a aumentar el paso de los leucocitos a los tejidos y van a inducir a que se produzcan más citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, leucotrienos e histaminas, que es acá la parte donde les muestro que hay un incremento de la permeabilidad vascular. Entonces está pasando ¿cómo se llama? Están pasando los leucocitos a la parte de los tejidos principalmente. ¿Sí entendieron esa parte? Profe, entonces
ellos lo que van a hacer es migrar de acuerdo a la inflamación, que van a ser mediados por citoquinas proinflamatorias, leucotrienos, eso es lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? La histamina y las miosinas. Sí, van a hacer la migración. ¿Hacia qué zona, Dani? Hacia el tejido tisular, Sí, donde se está detectando qué. la inflamación vascular, la inflamación a nivel intersticial o interna. Exactamente, o sea, donde se está detectando que hay algún tipo de inflamación, porque se está reconociendo algún tipo de microorganismo o algún tipo de estímulo, entonces se me va a iniciar la producción de citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, leucotrienos y histaminas. Entonces, eso me va a llevar a que se dé más inflamación o menos inflamación. Más inflamación, ya que, por ejemplo, si la palabra lo dice del leucotrieno, sabemos que pues eso lo que hace es que haya más inflamación. Y las Exacto. inflamaciones también. Sí. Entonces, estos mediadores me van a llevar a que se produzcan unas respuestas locales, que estas respuestas locales se me va a aumentar la permeabilidad vascular, que la permeabilidad vascular que me va a producir de los síntomas, de los signos de la inflamación que me produce la permeabilidad vascular. ¿El enrojecimiento? No, si la capa vascular está Ah, se permeable, inflama, se se va a inflama. generar líquido. Agua. Edema. Entonces, esa es una de las características locales de la inflamación. Otra de las cosas que se me va a producir es la activación del endotelio. Esa activación del endotelio, ¿qué me va a producir? Que los queratinocitos y los miela- 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 y los melanocitos estén, los melanocitos, pues depende de dónde está la inflamación, profe. ¿Por qué? Porque si está en la piel, lo que va a hacer es que haya, depende, enrojecimiento y también se va a ennegrecer la piel, porque pues si están los melanocitos, lo que va a hacer es que se ponga oscura la piel tratando de eliminar la inflamación y el daño que esté ocurriendo a nivel tisular también. ¿Sí? Y eso va a concordar con la producción de factores de necrosis tumoral y también la activación del endotelio me va a producir interleuquina 1 beta. ¿Qué me produce la interleuquina 1 beta? Que es otra de las características de la inflamación. Entonces, la interleuquina 1 beta me va a producir fiebre, principalmente porque va a haber una expresión de la molécula del endotelio vascular y la generación de quimioquinas, que esas quimioquinas se me van a traducir principalmente en la producción de fiebre. Entonces, ya ahí tenemos dos características fundamentales, bueno, fiebre o calor, o sea, hablando de la parte como tal de la inflamación. También va a haber una migración, una marginación y migración de los polimorfonucleares, de los linfocitos y de los macrófagos. Esta me va a producir interleuquina 8, C5A, que el C5A me va a producir ¿qué? Inflamación y polimorfonucleares. Más inflamación, exactamente. Entonces, si la migración de polimorfonucleares, macrófagos y los linfocitos me producen C5A, que es como parte de activación del complemento, entonces esta misma marginación y migración de los polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos me va a producir mucho más inflamación. Además, también me va a producir los linfocitos B y me va a producir las interleuquinas 8, que las interleuquinas 8 me van a traer más polimorfonucleares. ¿Listo? ¿Aumentando qué? La inflamación y también Mucho más la inflamación. O sea que este proceso es que, o sea, si yo tengo una inflamación en un tejido, ¿qué pasa con el tejido? ¿Se me sigue qué? daño. No, se me sigue inflamando.
Entonces, sí ven de que por lo menos la activación la activación del endotelio me va a producir que se produzca interleuquina 1B. La interleuquina 1B me va a producir adherencia del endotelio vascular y también me va a estimular macrófagos y linfocitos T. Entonces, al estimularme macrófagos y linfocitos T, ¿qué me está produciendo? Me está produciendo mucha más inflamación. Cuando hay una marginación y una migración de los polimorfonucleares, de los macrófagos y los linfocitos, entonces se me produce más interleuquina 8 y más C5A. El C5A me hace de que se me aumente mucho más la inflamación y la interleuquina 8 hace de que se me aumente mucho más los polimorfonucleares porque atrae polimorfonucleares que me va a llevar a que se aumente más la inflamación. Y por último también se me produce la expresión de moléculas de adherencia. Esta expresión de moléculas de adherencia es principalmente, se pegan las moléculas que son activadas por todas las cascadas inflamatorias, las unas a las otras, aumentando mucho más la inflamación en el tejido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, aquí sería una inflamación normal, o sea, sí, no sería... hay una inflamación normal. Si no es que, ¿qué pasa con la inflamación, Dani? O sea, un ejemplo, tú tienes, no pongamos COVID, pongamos algo normal. Tú tienes una infección por varicela, ¿verdad? Que es un virus. Entonces, esa inflamación esa infección por varicela, tú vuelves a estar en contacto con la varicela. Tú tienes tu sistema inmune de forma adecuada. ¿Qué pasa? ¿Qué hace tu cuerpo? Pues ya reconoce de que me Ya haya dado. reconoce de que la está agrediendo un patógeno, porque ella anteriormente no tenía la memoria de que ese era un patógeno. Pero como ya el cuerpo tiene memoria, entonces, ¿qué pasa con la inflamación? Que Lo ya, reconoce, que se- ya va más rápido. sí, Entonces va a ocurrir más rápido que el patógeno va a ser destruido porque pues ya el organismo tiene memoria y no pasó por todo el proceso anterior. exactamente, Dani. Entonces, solamente se reconoce el patógeno porque ya tenemos memoria contra ese patógeno, se hace una cascada de inflamación que se modula, ella modula la inflamación, se activan todos los polimorfonucleares activan el virus es eliminado del sistema. En ese momento no me dio ningún tipo de respuestas. Pero ¿qué pasa si yo, por cosas de la vida, tengo VIH y estoy en contacto con un paciente con varicela? No, ahí sí la cascada inflamatoria va a ser más agresiva y como el organismo ya tiene un proceso autoinmune que lo está dañando, entonces tiene que ponerlo en tratamiento más severo que va a causar más inflamación y va a haber más daño tisular, más Que puede edematitis. llegar a la muerte. Ya. Sí, Esa es la explicación, Dani, de por qué, un ejemplo, si yo tengo varicela y ya yo tengo inmunidad contra la varicela, es decir, ya me dio varicela, mi cuerpo, yo estoy en contacto con la varicela todos los días porque soy médico y en un hospital que llegan muchas varicelas. Entonces, a mí no me da varicela. Pero si a mí, dentro de 5 años, tengo VIH, entonces puede que no se me den los síntomas normales de la varicela, pero sí me puede dar varicela a nivel cerebral, o me puede dar varicela a nivel pulmonar, o me puede dar varicela en cualquier órgano. ¿Por qué? Porque se hace una respuesta inflamatoria, pero esa respuesta inflamatoria termina siendo severa. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, o sea, siempre se hace la inflamación, Dani. Por eso es que siempre, por lo menos una persona cualquier persona, que en el algo popular, no es que él tiene la defensa bajita porque se enferma mucho. Pues hasta cierto punto es cierto. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está respondiendo de forma adecuada a una infección cualquiera, a una infección básica, por lo menos un virus de la gripa. Entonces, un virus de la gripa se supone que no tiene por qué darte enfermedades severas porque ya tú tienes contacto, ya tú tuviste contacto con el virus de la gripa, ya seguramente esa gripa ya te había dado, ya seguramente el cuerpo lo reguló, que esa regulación mientras se produce la inflamación, ¿qué pasa con el sistema, con el cuerpo humano? Es cuando se producen ¿qué? Tiene memoria. No, sí tienen memoria, pero o sea, ¿qué pasa
cuando se produce la inflamación. Por lo menos yo tuve en contacto con un virus, con una bacteria que produce neumonía. ¿Qué pasa con ese cuerpo o con ese sistema humano? ¿Qué pasa? Va a haber una inflamación, depende de lo que tenga la persona. O sea, va a haber un reconocimiento, ¿Me va a dar una respuesta qué? una respuesta inmune que va a hacer que se defienda el organismo del Ah, sí, patógeno. va a haber una respuesta inmune, pero, o sea, ¿yo qué veo? Yo como médico, ¿qué veo? Recuerden de que esto es inmunología ya celular, pero yo como médico, ¿qué veo en ese paciente? Todos los síntomas que tenga. Todos los síntomas que producen las enfermedades, exactamente. Entonces, por eso cuando acá ven en la gráfica cómo se hace el proceso de la activación local, se mira cómo se produce, por lo menos acá en esta parte, cuando se está haciendo el incremento de permeabilidad vascular, se me va a producir a nivel sistémico la fiebre, que casi siempre es por un proceso infeccioso. Aunque también puede ser por un proceso, un ejemplo físico, o también puede ser por un proceso traumático. Así igualmente cuando hay una activación del endotelio, se me va a producir por la parte del hígado, por medio de la interleuquina 1 y 6, la fase de la proteína de la fase aguda. ¿Qué significa eso? Son proteínas que se elevan cuando hay algún tipo de agresión. Entonces PCR, BCG, principalmente. Cuando hay una marginación y migración de polimorfonucleares, entonces se me producen todos estos mediadores y al producirse todos estos mediadores se me van a producir muchos más polimorfonucleares, que me va a aumentar la producción de polimorfonucleares, y ahí me aumentarse la producción de los polimorfonucleares. ¿Qué pasa? Se me aumenta mucho más la inflamación. Igualmente, cuando hay los mediadores entre la interleuquina 6, la interleuquina 8, el C5A, el factor de necrosis tumoral, los linfocitos B, se me va a formar mucho más polimorfonucleares, y se van a activar. ¿Se me va a activar qué? La cascada inflamatoria, después caspasa. Inflamatoria, exactamente. Entonces ahí se vuelve cíclico, pero si yo tengo mi sistema inmune adecuado, mi sistema inmune lo que va a hacer es que me va a encontrar el microorganismo, se me produce la inflamación y se elimina. Busca el microorganismo, causa inflamación, se me elimina. Así igualmente, si yo tengo por lo menos una herida superficial, ¿qué hace mi sistema? Mi sistema hace la regulación, hace la inflamación, hace toda la parte de cicatrización y queda la herida normal. Pero si mi sistema inmune está alterado, sea porque tengo diabetes, sea porque tengo cáncer, sea porque tengo... Entonces no se me activa la cascada de inflamación, y al no activarse la cascada de inflamación, entonces inmediatamente hace de que se me forme, se me haga una respuesta de forma exagerada, ya agresiva contra esa agresión que tuve. Entonces, en ese momento se me va a dar una respuesta exagerada que me puede llevar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la inflamación va a seguir aumentando, aumentando hasta que me lleva a la muerte. Crisis celular. Exactamente. Dejemos hasta ahí porque ya están como desconcentrados. La próxima clase vamos a ver antígenos y anticuerpos. Terminamos ahí, ya faltan nada más 2 diapositivas. Entonces, ya vimos cómo es la relación entre la activación del sistema de complemento con la fagocitosis, igualmente cómo es la relación del sistema de complemento con la inflamación, cómo se va produciendo la inflamación, cómo